Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar por YouTube, Mingo TV. A Mingo y a Erika los consiguen en X como @Mingo TV. A Mingo también lo consiguen en Instagram con con el mismo nickname, con el mismo apodo, @Mingo TV. A Erika en X la consiguen como @Ementov y en Instagram como @Erika Mentov. Como todos los lunes está con nosotros Miguel Fontán, @Miguel Fontán en X. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a todos ustedes que pasan por patreon.com, Víctor Maldonado C, y evaluar si tiene sentido patrocinar este programa y otras iniciativas. A todos ustedes les doy muchísimas gracias por suscribirse al canal y por difundirlo. Es gratis, es fácil, es sencillo, es útil, no es invasivo. Suscríbanse al canal, denle like al programa y por supuesto pongan la campanita para recordar o para tener pendientes los próximos episodios de esta parrilla Mingo TV por YouTube y difúndanlo. Creo que si ustedes preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer yo por la causa? Difundan este tipo de programas y den la oportunidad de la discusión democrática. Como lo decía Miguel Fontán recientemente, se trata de eso, del debate, de las ideas, del debate, de las diferencias, del planteamiento de cómo se puede avanzar. Y efectivamente de eso creo yo que va a tratar este programa. ¿Cómo hacer un cambio? O si ustedes quieren, ¿tiene sentido cambiar o seguimos la misma ruta, de la misma forma, con las mismas condiciones, con los mismos actores, obteniendo los mismos resultados? Porque vamos a estar claros, para que algo cambie, algo y alguien tiene que empezar a cambiar de manera o a operar o a actuar de manera diferente. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación, como siempre, los lunes. Cambiamos de los miércoles a los lunes. Es así, es así, bueno, pero con los lunes comenzamos la semana ya con un mensaje bien planteado. Tú Sí, sabes que el, el- para que las cosas ocurran y para que las estrategias tengan resultados, tú tienes que meterle mucha cabeza, mucho sentido común, mucha racionalidad. Obviamente, que tú te mantengas en el esfuerzo requiere que tú también estés alineado emocionalmente. Pero yo creo que lo principal es mantener la cabeza fría y el corazón caliente y el darle sentido de realidad, racionalidad a la ruta. Y eso supone para mí, oye, por lo menos saber, después de 25 años que se escribe fácil, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, a los efectos de la aspiración de todos de tener una Venezuela democrática, republicana efectivamente, donde el Estado de Derecho funcione, donde haya, por supuesto, una economía que funcione, donde haya capacidad para la creación de riqueza y donde recuperemos, por supuesto, la reputación internacional. sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y en el marco de eso, Víctor, cuando estábamos conversando bueno, y lo que hemos venido conversando, ¿no? Tú decías, bueno, ¿cuáles son las condiciones estructurales que necesitamos para el cambio, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a revisar qué necesitas y qué tienes, y te empiezas a dar cuenta que esas zonas de apoyo, si bien hay una retórica que pudiese ir en consonancia con eso, hay una realidad que lo pincha y que lo maltrata, y terminas degradando todos los esfuerzos y convirtiendo la política en comiquita. Por ejemplo, me explico. Si tú me dijese, bueno, ¿cuáles serían las condiciones para el cambio político en Venezuela? Entonces, desde el punto de vista interno, tú dirías, bueno, mira, necesitamos una oposición unida y coordinada. ¿Qué significa coordinada? Bueno, que tenga cohesión interna, ¿verdad? Que las divisiones desaparezcan, que se presente un bloque, ¿verdad? Y que tenga un liderazgo claro. Ok.
Después dices, bueno, también necesito una movilización ciudadana, ¿verdad? Y un apoyo popular porque la participación masiva es no solamente una forma de presionar, ¿verdad? Sino también una forma de legitimar ese esfuerzo. Dentro de eso necesitas, bueno, tú dices, bueno, ¿hasta qué punto la movilización ciudadana se puede dar en el marco de no violar los derechos humanos? Porque no es lo mismo la movilización ciudadana que se hizo en el marco de la lucha no violenta, ¿verdad? En donde tú dices, bueno, hay una línea que yo no voy a cruzar y una lucha ciudadana en que el régimen para defenderse cruza cualquier línea. Después te diría, bueno, a lo externo necesitas el apoyo internacional. ¿Cómo viene eso? Bueno, una presión diplomática, unas sanciones selectivas que no afecten a la sociedad, sino a los que están en el poder, y por supuesto un apoyo logístico y financiero. ¿Y qué otra cosa? Bueno, a lo interno, ¿verdad? Está el tema de cómo tú configuras el uso de la fuerza. Entonces tú puedes decir, bueno, a lo interno, la neutralidad o el apoyo de las Fuerzas Armadas hacia el cambio es fundamental, ¿verdad? Bueno, y así va. Resulta que cuando tú ves eso en la retórica, está todo muy bonito. Cuando lo ves en la práctica y te vas al primer punto, ¿verdad? La unidad y la coordinación de la oposición, te das cuenta que la cohesión interna y el liderazgo claro es solo una retórica. Porque a lo interno tú tienes gente colaboracionista, gente que no tiene los mismos objetivos, gente que apoya a las cosas que les favorecen y que no están dispuestos a hacer sacrificios, y todo eso tú lo metes dentro de lo que llamas cohesión. Por supuesto, cuando tú vas a la práctica con eso, eso se desmorona. Eso es como un equipo de fútbol que diga, no, lo importante no es meter gol, sino defender hasta el minuto 50 o hasta el minuto 45. Ajá, entonces tú tienes a alguien que va a subir a meter gol, tienes otros que se quedan aquí, tienes otros que no sabes qué hacer, si quedarte aquí, si ir allá, y te terminas perdiendo el partido frente a alguien que tiene claro y cuyos objetivos están claros y todo el equipo está en función de esos objetivos. Entonces, esa primera, esa primera pata de la estructura, unidad y coordinación de la oposición, solamente es un discurso retórico porque en la práctica no lo tiene. Tú no puedes ser un tipo honesto abrazándote con deshonestos, tú no puedes ser un tipo que dice que la lucha es existencial, pero hay que tragar por eso. Eso no existe, tú tienes que tener claridad en eso. En el segundo punto, cuando tú dices, bueno, movilización ciudadana y apoyo popular, ya lo tuvimos también. Y bueno, las manifestaciones que hemos tenido son apoteósicas. Incluso la del 2017 fue una de las protestas urbanas más grandes que tiene Latinoamérica con más tiempo. Pero ¿qué pasó? Ahí no hay defensa, ahí no hay una línea que tú digas, bueno, hay una defensa de los derechos humanos, son protestas. No, si el régimen tiene que apretar la represión, la aprieta. Se queda el ciudadano indefenso sin hacer nada. Esa pata también está coja. Cuando te vas al apoyo internacional, hemos tenido presión diplomática que no sirve, ¿verdad? Porque le pasa lo mismo a los organismos internacionales. Hay unos que, con esto del lobby, hay unos que hacen lobby a favor, hay otros que hacen lobby en contra, hay unos que aprovechan esa coyuntura y empiezan a hacer lobby para sus propios intereses, total que eso nunca termina beneficiando y las sanciones selectivas no son tal, sino que terminan debilitando a la sociedad. En la retórica, oye, maravilloso, hay que hacer sanciones. En la práctica tienes una sociedad mucho más debilitada, mucho más depauperada, con mucho menos ganas de seguir en la lucha política, porque además la representación política está totalmente disociada, las condiciones de la representación política que está en el exilio está totalmente disociada al ciudadano promedio venezolano. Yo lo decía el otro día, o sea, revisen a Julio Borges, cuál es la vida de Julio Borges y la vida de su familia. Revisen a Pizarro, cuál es el nivel de vida de Pizarro. Revisen a Smolansky, revisen a Ledesma y así vas. Y cuando vas sumando, tú dices, Todos oye, ya va, casualmente tienen cómo vivir con mucha comodidad y cómo, entre comillas, hacer política con bastante holgura. Lo con único que bastante. ellos no logran explicar cómo logran eso y por qué no abren una academia de excelencia para que le enseñen a los 8 o 9 millones de venezolanos que están afuera cómo hacer, porque el resto pasa mucho trabajo, sufre muchísimo y está sometido a las inclemencias ahora de la xenofobia. Yo creo que lo que tú estás pintando, Miguel,
Es el gran acto de la megalomanía, porque al final no hay unidad, no hay estrategia, no hay trabajo internacional. Lo que hay son grandes egos que enanizan la acción colectiva y se colocan ellos de primero. Y así, por supuesto, no hay ninguna posibilidad. Por No, ejemplo, el fin de semana ya la plataforma unitaria casi que implosiona, se va a un nuevo tiempo, que siempre estuvo, digamos, en la otra línea, pero que además fue objeto de un veto, digamos, de parte de María Corina, que no se parecía, digamos, a ese discurso unitario con el que tú pintaste la cosa. Yo lo digo hacia el interior, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, esa es otra cosa. Pero efectivamente, unidad no es. Ahora, esa unidad es sustituida por un eufemismo de vamos a estar todos juntos, etcétera. No sé quién lo decía, creo que lo decía Mingo en el programa de hoy. No valían medio, pero llegó María Corina y de repente dijo, ustedes que no valen medio, vamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos sí, efectivamente, ese gran problema. Ahora, lo que nosotros no podemos resolver desde el punto de vista de la emoción es la carga que significa para nosotros 25 años del elenco del fracaso. O sea, seguir cargando con lo que no funciona y mezclar eso que no funciona con algunas pequeñas tácticas o grandes tácticas que sí han funcionado. Entonces, funcionó la organización de control y garantía del voto, funcionó, ¿ok? No funcionó la defensa de los resultados, no funcionó. No funciona el protagonismo egocéntrico y egolátrico de los mismos de siempre que están acostumbrados a salir correteando al último momento y a no defender los supuestos resultados. No funcionó. Ahora, ¿cómo es posible que no podamos separar la paja del trigo? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que eso sea, digamos, una gran masa que tenemos que cargar entre lo bueno y lo menos bueno y lo muy malo? O sea, ¿cómo es posible? Ahora, lo segundo es que cuando tú les preguntas a todos ellos, ¿y ahora qué? Ninguno sabe. Esta mañana, por ejemplo, César Pérez Villa decía, ustedes no nos pueden preguntar que por la estrategia, porque no todo se puede decir y la estrategia no se comparte en los medios de comunicación, sí, eso puede ser verdad, pero es que la percepción que tenemos nosotros no es esa. La percepción que tenemos nosotros es que no hay ninguna estrategia, o sea, que no la dicen porque no la tienen. Ahora, como no hay un pensamiento racional que acompañe a la emoción, entonces no hay la posibilidad de parte de este liderazgo de redactar los movimientos críticos, o sea, de pensar en términos de las tácticas que están disponibles para lograr una finalidad y ni siquiera de pensar en términos de finalidad. O sea, lo que uno ve, uno podría responderle a César Pérez Vivas, es que eso que ellos llaman estrategia, que no la pueden compartir, a uno más bien le parece improvisación, intento de mantener la vigencia del liderazgo. O sea, todos dan entrevistas, todos escriben artículos de opinión, todo el mundo, digamos, increpa al otro, todos, digamos, tienen una mala opinión de la distancia suspicaz que los ciudadanos mantienen con ellos y todos, digamos, dan cuenta de una inmensa soledad. Ahora, eso no es un movimiento crítico, eso ni te acerca ni te aleja, eso no permite pensar siquiera, mira, hay dos pasos hacia atrás porque van a dar un gran salto hacia adelante, nada. Son como los viejos carritos chocones que iban contra la pared y se estrellaban contra la pared. Ahora, esa incapacidad para redactar, para imaginar y para compartir la ruta crítica, los movimientos críticos, es otra gran característica que nos impide hacer un cambio. claro. Es que, fíjate, Víctor, tú dijiste, empezando esto, ¿cómo es posible que nosotros no separemos la paja del trigo, ¿no? Es que lo primero que tiene que hacer la sociedad es saber qué es paja y qué es trigo. Porque ¿sabe lo que está pasando? La sociedad agarra la paja
y dice, esta paja es trigo. Entonces, claro, cuando tú pones la paja de trigo, no puedes separar porque no hay diferenciación. Tú la separas a través de una retórica. Esta es trigo, ¿verdad? Ajá, pero ¿y las características de verdad son de trigo? No, son de paja. Entonces, por supuesto, nunca vas a poder separar la paja del trigo cuando conviertes a la paja en trigo o cuando dices que la paja es trigo. Esto es así, traducido a la realidad. Tú agarraste elementos de ese mismo liderazgo de fracaso y dijiste, esta vez es diferente, esta es diferente. ¿Cómo se terminó comportando esa paja? Como siempre, ¿ok? Abrazó a lo mismo de siempre, no hizo ruptura. El propio trigo no pudo hacer ruptura con la paja porque es paja y no puede hacer ruptura con lo que le es igual. Entonces, ahí hubo el primer problema. El segundo problema, solamente estás acostumbrado, igual que los anteriores, a vender grandilocuencia y esperanza. Entonces tú dices, cuando seamos un país próspero, cuando tú te acuerdas las campañas presidenciales de la campaña, la campaña de las primarias del 2012, cuando estaban en carrera todos, ¿verdad? Estaba Capriles en su efervescencia y él decía la gran Venezuela y no sé qué y tal, qué sé yo. Leopoldo López tenía una propaganda que él salía saltando carros y obstáculos y no sé qué, y decía, imagínate a la Venezuela del futuro. Ese mismo ejercicio lo hizo María Corina hace 4 meses atrás. Cierren los ojos, imagínense. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ese trigo, o por lo menos eso que la sociedad dice que es trigo, es paja. Lo que pasa es que la sociedad no sabe diferenciarlo. La sociedad sabe que hay dos cosas, pero en el fondo no sabe diferenciar lo que es la paja del trigo y entonces compra cualquier paja como trigo. Y ese es el primer grave problema. Por eso es que cuando estamos hablando, y estoy de acuerdo contigo, cuando estamos hablando de la unidad y la coordinación de oposición, eso solo puede ser en el discurso retórico, porque ahí faltaría si todo el mundo apunta al mismo lugar. Entonces, no es que nosotros somos demócratas. ¿Qué significa ser demócrata? ¿Qué significa ser demócrata? O sea, porque Jesús evangelizaba con el ejemplo y con la paz, pero en un momento dado sacó a golpes a los mercaderes del templo. Jesús no dijo, ya va, un momentico, señores, ustedes se pueden ir porque yo soy de paz. Ahora, ¿qué significa ser demócrata? Significa, ¿verdad?, que en una excepcionalidad tú puedes usar otros mecanismos. Cuando vuelvas a la normalidad, tú abandonas esos mecanismos y regresas a tu esencia. Tu esencia es de la democracia, es decir, tú llegas al poder, haces lo que tienes que hacer para llegar al poder y cuando estés en el poder dices, yo soy demócrata y formas una democracia. No significa ser un pendejo, ¿verdad? Que vas a hacer elecciones cuando Hitler está en el poder, por ejemplo. Imagínate un demócrata en la Alemania nazi, ¿ah? O a Gandhi en la Alemania nazi. No hubiese existido esa historia. ¿Por qué? Porque cada quien tiene que contextualizarse, ¿verdad? Y cada quien tiene que ubicarse y cada quien tiene que decir cuál es su esencia y no cambiarla. Si yo soy demócrata, no significa, ¿verdad? Ah, no, tú eres un tipo de paz. Si yo vengo y te agarro por el pecho y te insulto y te doy unas cachetadas, tú vas a decir, no, yo soy un tipo de paz, tú puedes golpearme todo lo que quieras. No, tú te vas a defender. Ahora, si existe la posibilidad de arreglar eso de otra manera, tú, como eres un tipo de paz, vas a intentar arreglar eso de otra manera. Pero si las circunstancias te llevan a eso, tú actúas en función de las circunstancias y cuando tengas la posibilidad y cuando tengas el control, regresas a tu esencia. El que es violento será violento siempre en condiciones de paz y en condiciones de guerra. Un ejemplo, Churchill. Churchill era excelente para los tiempos de guerra, pero muy malo para los tiempos de paz. ¿Qué pasó? En los tiempos de guerra llamaron a Churchill y en los tiempos de paz le dijeron gracias por todo, señor, se puede ir a su finca, es un héroe nacional. Entonces, cuando la gente se pone en esa, no, es que yo, mi única arma es el voto, bueno, está bien, entonces te fregaste. ¿Por qué? Porque el entramado institucional no te permite que el arma del voto sirva para un cambio político o sirva para crear mejores condiciones. Listo. ¿Por qué? Porque son dos sistemas distintos, el que tú tienes en la cabeza y el sistema que está instaurado. Bueno, yo creo que uno de los grandes errores que hay que poner siempre
en evidencia es que no tienen la capacidad de sentido de realidad como para hacer una muy buena composición de los. claro, claro. O sea, si ellos creían y siguen creyendo que esto es una democracia y que por lo tanto hay que participar, estaban fritos. Ahora, sucede que andan en el plano de ahora no participamos porque no nos reconocen la victoria anterior. Sigue siendo un mal enfoque porque en ambas tú estás creyendo que estás en una plataforma, en un Estado de Derecho donde la democracia tiene sentido. Y como no tiene sentido, es tu responsabilidad política el haber errado la estrategia. Ahora, el tercer punto, tú lo has planteado también muchísimas veces. El tercer punto es que el visualización del futuro perfecto, la visualización edénica, no es apuntar al destino. Tú has Ujú. hecho una crítica constante a que los políticos escamotean la verdad cuando no dicen a dónde vamos, cuando no plantean por qué vale la pena el cambio y cuando no se plantean los rigores del primer momento luego de que comience a cambiar esta situación, o sea, de la transición. Entonces, a mí me parece que siempre detrás de eso hay un inmenso desprecio por la madurez política del venezolano. Que hay que engañarlo, no le puedo decir que la vaina es dura, no le puedo decir tampoco que hay que privatizar la riqueza, o sea, hay que cambiar la concepción de que la riqueza del país tiene que ser manejada desde el Estado y por lo tanto del petróleo es del Estado y toda la riqueza del Estado y solo, digamos, los espacios de creación de riqueza marginales son propios de los privados. Ahora, esa discusión no se dio en la campaña precisamente porque se hicieron acompañar del elenco del fracaso, que es socialista. Claro, claro, exacto. Ahora, María Corina sale en esa conferencia que dio, en esa este, gran reunión de temas de energía, salió a decir, no, vamos a privatizarlo todo, pero yo la verdad es que creo que tuve más de una discusión con ella, con su equipo de gobierno. Recuerdo la entrevista que le hicimos al profesor Laud y yo al profesor Gustavo García, porque es que ellos no lo tenían claro, no tenían claro que había que privatizar. Todo lo contrario, ellos querían una PDVSA de nuevo reenergizada y no preguntemos por Jaume, porque Jaume hubiese planteado todo lo contrario, estatismo absoluto y por supuesto endeudarnos en el Fondo Monetario Internacional para que esa posibilidad siguiera siendo una oportunidad para el Claro. desfalco nacional. Entonces, a ver, ¿por qué ellos no han sido capaces de decir, y creo que parte del problema fue no aclarar el 28 de julio que la demostración no era suficiente, que todavía había mucho por hacer, pero ellos se quedaron sin plan. Ellos imaginaron que habiendo demostrado la victoria, les iban a entregar el poder. ¿A quién se le ocurre? Ellos Bueno, es que y se quedaron sin plan. Hasta ahí llegó la elaboración. Se no, quedaron sin no es que todos se... los ministros, todos eran plenipotenciarios, todos estaban en el gobierno, todos querían ya comenzar a ser tratados como nosotros pensamos, nosotros decimos, nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a intentar, etcétera, etcétera. Y la realidad era la siguiente, se las pinto. Uno, el presidente era Edmundo González Urrutia, cuyas atribuciones le permitían designar su gabinete. Exacto, En el que no gabinete era el mismo. de González Urrutia estaba Eduardo Fernández, estaba Ramón Guillermo Aveledo, estaban X, Y o Z. ¿Quiénes no estaban? María Corina y su equipo. Vamos a estar claros. Claro, Después, claro, después que se va, después que firma los dos convenios con el gobierno y se va Edmundo, él llega y desde ahí dice, no, no, la vicepresidenta María Corina, porque no le quedó más remedio. Ok, pero antes no era, él lo decía, María Corina va a estar siempre en la oposición, María Corina no sé qué, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, el equipo de María Corina parecía estar en el gobierno. Ahora, cuando tú te pierdes en señalar el destino y cuando además tú no sabes cuál es tu destino, la verdad es que en eso de aposentar tus estrategias en la racionalidad, digamos que no pasa la prueba, no mide la talla que debe medir.
Es que fíjate, Víctor, qué bueno, porque ese es un punto que tenía anotado y se me olvidó decir, lo de errar la estrategia, ¿no? El asunto, bueno, aquí entramos con lo que es siempre, o siempre no, en las últimas conversaciones he dicho sobre la pradiástole y la equivocación, ¿no? Que es el recurso que ellos utilizan. Es decir, convertimos un vicio en una virtud, ¿verdad? O hacemos las cosas tan ambiguas que la interpretación acepta todo. Por ejemplo, cuando tú dices, la estrategia no se dice. Bueno, claro, la estrategia no se dice. O sea, tú no le vas a decir, ni en los deportes, cuando los deportistas están hablando así para que no le lean los labios. Eso es cierto. El asunto es que tú ves una capacidad, ¿verdad? Que tú dices, bueno, estos tipos tienen una estrategia, porque hay una capacidad que juega, no hay un desorden. Tú no dices, oye, estos tipos tienen una estrategia y el juego es desordenado. Se tapan la boca y no saben para dónde tirar el balón. No, no, tú ves que existe estrategia buena o mala, pero hay una estrategia y todo el mundo trata de cumplir. En el caso de la oposición, Víctor, también lo he comentado antes contigo, el ciudadano es más exigente con el mecánico que le arregla el carro que con el político, sin tener en cuenta que el mecánico que le arregla el carro le puede estropear el carro, sí, pero el político te puede estropear la vida, como ha pasado. Te estropean la vida, te la hacen trizas, te hacen vivir una vida miserable y además te dividen a tu familia. ¿Por qué? Porque no eres tan exigente como el mecánico. Entonces, ¿qué pasa? Se plantea la oposición y dice, no, nosotros tenemos una estrategia blindada, sabemos que nos van a hacer trampa, pero ya tenemos la estrategia. Y resulta que la estrategia, por los hechos que ocurrieron, uno la presumía, la realidad te da la razón, por los hechos que pusieron era, yo muestro los papelitos y cuando ellos se vean descubiertos salen corriendo despavoridos. O sea, ¿a quién se le ocurre ese tamaño de infantilismo? ¿Qué clase de ciudadano escoge una representación política tan paupérrima? Y lo O que sea, pasa es que mira, entre el 28 y el 29 muchos creyeron eso, que el cambio era automático, ok, salieron a las calles, muchos pagaron un costo altísimo, todavía están pagando un costo altísimo y eso hay que imputárselo a alguien. claro, se le imputa, a ver, eso es corresponsabilidad del individuo por lo que te dije, por no tener pensamiento crítico y tratar al político como Mesías. Eso es número uno. Pero la responsabilidad de eso es el del liderazgo político, sin duda alguna, porque el liderazgo político, sabiendo que no tenía los apoyos que tenía que tener, o sea, la estrategia del voto es un acto administrativo. Y cualquier idiota que se pare a decir yo soy representación política y no tenga eso claro, es mejor que lo saque porque va a volver a llevar a la gente a un despeñadero. Lo verdaderamente importante es el entramado, la estructura que tú haces para anular la violencia del que se quiere quedar sin razón alguna por el hecho de que se quiere quedar. Esa es el core del asunto, eso es lo principal. El acto electoral es lo que le va a dar legitimidad a la acción que tú realices. ¿Mm? Es decir, en un estado de excepción, ¿verdad? Cuando los países están en estado de excepción, el uso de la fuerza legitima la permanencia del sistema. ¿Mm? Y eso es así porque el acto de legitimidad está en la permanencia del sistema, no en el uso de la fuerza en sí, porque la fuerza ya deslegitima todo, pero tú lo haces por un motivo. La fuerza no es un fin, sino un medio. ¿Un medio para qué? Para esto. Ah, ¿y el fin es legítimo? Sí, el fin es legítimo, o el fin es ilegítimo. No, es que yo quiero llegar al poder y voy a dar un golpe de Estado. Eso. El fin y los medios son ilegítimos. Entonces, si nosotros no entendemos que esta oposición fue infantil, irresponsable y palurda y metió a un gentío a pagar su irresponsabilidad, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder tener otra representación política, vamos a traer siempre lo mismo. ¿Qué diferencia María Corina de Leopoldo? Dime, ¿qué es la diferencia? Si hasta el discurso es lo mismo, imagínate ahora, todavía sigue dando entrevistas a youtubers que lo que están es pendientes de otra cosa. ¿Cómo tú vas a tener seriedad, Víctor? No, yo soy un liderazgo político que está enfrentando este régimen. ¿Y dónde consigues tu entrevistas? No, yo con unos influencers que hacen unboxing de pintura de labios y
sea, no te pueden tomar en serio, no pueden tomarte en serio. Y además tienes después unos ciudadanos pendejos que dicen, no, pero es que con eso llegas a 30 millones de personas. ¿Cuál es la calidad de esos 30 millones de personas? ¿Vale? O sea, esas 30 te van a movilizar una sociedad para pensar lo político, para instaurar lo político, para decir, mira, estos son los valores que yo quiero, o son unos tipos que consumen contenido, sea cual sea, da igual que estés Es que haciendo un canal de YouTube de... siempre se va a enfrentar comunicacionalmente al peligro que siempre tiene que bordear de la saturación de la comunicación. O sea, el político tiene que tratar de no transformarse en ruido. ¿Quieren un ejemplo? Guaidó es ruido. Lo que diga a la gente le suena a ruido. Capriles de cuido. Sí. Ruido. Leopoldo es ruido, la mujer de Leopoldo es ruido. Ahora, fue porque saturaron la comunicación y desplegaron una dimensión de incredibilidad que ya les afectó para siempre. Entonces, un político tiene que cuidarse de la saturación del mensaje, y eso significa que tiene que pensar bien cuántas veces debe comunicar lo mismo. Entonces, en el caso de María Corina, que ahorita está de nuevo en una especie de tour comunicacional, el problema que ella tiene en este momento es que no trae nada nuevo al foro. O sea, está centrada en el pasado. Se ha convertido en una líder de la nostalgia, de su propia nostalgia, de su propia épica, pero cuando le dicen, bueno, y vamos a avanzar, eso no te lo puedo decir, pero hemos avanzado, dimos una conferencia, vamos a transformar a Venezuela en el hub de las Américas, energético, etcétera. Ahora, cuando uno se asoma a la realidad, la cosa es absolutamente diferente, porque entonces uno ve las circunstancias terribles en las que estamos y uno además comunicacionalmente María Corina cometió un error y quiero decirlo. Cuando ella dijo que Venezuela era un peligro para Estados Unidos y en esa categoría Venezuela englobó a todo el país, abrió, o sea, cooperó con una maquinaria que quiere hacer equivaler, qué sé yo, al tren de Aragua con el país. Entonces, y en ese sentido, no resguardó lo que debía resguardar desde el punto de vista comunicacional en términos del país. Tú no puedes decir Venezuela es un enemigo para Estados Unidos y al día siguiente decir no, Venezuela se puede convertir Tu aliado. en el foro, en el hub energético. Y aquí entonces tenemos un problema, una dimensión del problema que es la dimensión de las emociones, de los sentimientos de la política. Ahora, ¿por qué? Yo lo he tratado de presentar varias veces. A mí me parece que el sentimiento marcador en este momento de la política venezolana, que incluye a María Corina, es la decepción, la desesperanza y la desconexión progresiva. Ella, yo no tengo ninguna duda de que sigue siendo la política que marca, pero es una política que ahora marca con menos engagement. O sea, es una política que ahora marca, pero con menos capacidad de motivar al compromiso. Es la política que llamó a la calle y nadie salió a la calle. ¿Ok? Es la política que dice todos los días urgente tal cosa y cual otra, y la gente finalmente no compra su sentido de urgencia. Es la política que ya él no tiene cómo a ver, encarar la realidad para conseguir más respaldo. Es una política que tiene respeto, sin duda. Es una política el que sin duda en las encuestas debe ser la beneficiaria, sobre todo porque los otros son Capriles, Leopoldo, Guaidó, etcétera, etcétera. Pero no es una política cuyo planteamiento emocional permita plantear la necesidad del cambio y motivar al cambio. Eso es lo que yo creo. Y de hecho, esa No, es la que tiene Juan Pablo Guanipe, que tiene ella misma, que tiene la gente que está en la embajada, y ya nosotros hicimos nuestro trabajo, ahora le queda al país hacer el trabajo que le corresponde y el país no se da por aludido. yo estoy de acuerdo contigo y yo me gustaría hacer como una reflexión sobre ese liderazgo. Fíjate, vamos a estar claros. María Corina llega a ser líder, ¿verdad? Era la novena al bate y llega a ser importante porque
estaban tirando un no-hit, no-run y se habían ponchado los 8 primeros. Eso tenemos que tenerlo claro. María Corina no es líder porque siempre lo fue, porque siempre tenía un mensaje y una fuerza, porque cuando estaba vigente Rosales, Capriles, Leopoldo, María Corina no estaba ni siquiera en términos deportivos, ni siquiera estaba en la alineación titular. De hecho, no olvidemos que en el 2012 ella no llegó ni al 3% de los votos. Ahora, ¿qué pasa? Que los que estaban delante de ti se poncharon y entonces quedaste tú. Eso es como el peor es nada. A partir de allí, ¿verdad? Porque si algo tiene, por supuesto que tiene una capacidad mayor de hacer grandielocuencia, el discurso grandilocuente que los otros no tenían. A lo mejor los otros eran un poquito más sensatos, no lo sé. Y no se trataba de capacidad, sino que decías, oye, no puedo decir esto porque yo sé que esto es imposible. No, María Corina miente sin prurito. Ejemplo de eso tú lo acabas de decir. El 9 de enero, ¿verdad? Todos vimos, porque no es un hecho de que, oye, no, es lo que dice Víctor, lo que dice Miguel, no, no. Todos vimos que eso no era una manifestación ni maravillosa ni grandiosa, era una manifestación paupérrima. ¿Por qué? Bueno, porque la gente dijo, yo no me voy a arriesgar por esto. Está bien, eso es válido. ¿Qué dijo ese liderazgo? No, yo salí a la calle porque la manifestación era enorme con esa exageración que ella tiene. Juanipa, que estaba al lado de ella en el camión, 2 días después dice, no, es que no pudimos hacer nada porque no salió gente a la calle. ¿Mm? Si el ciudadano quiere ser crítico y el ciudadano quiere aterrizar y dejar de ver la política, como lo dije aquí la vez pasada, como un instrumento esperanzador que te hace vivir más fácil tu miseria, ok, no lo vas a hacer. Pero si quieres alejarte de eso, los elementos están ahí. Cuando un liderazgo te miente descaradamente y te vende fantasía, o sea, es el vendedor que te lleva a ver un apartamento, Víctor, que está destruido, al que le tienes que hacer hasta los baños y te dice, no, pero cierra los ojos, imagínate aquí una gran cocina, imagínate aquí un jacuzzi y tú eliges. Si tú quieres caer en la fantasía, ¿verdad? Bueno, tú cierras los ojos y caes en la fantasía. Ahora, si tú quieres entrar en la realidad, dices, sí, aquí podría ir a un jacuzzi, pero ahorita tengo que levantar la cerámica, cambiar las tuberías, frizarle el techo, poner el cableado nuevo. O sea, eso es cuestión de quién quiere comprar ese discurso. Entonces, por supuesto, como tú dices, hay gente que cae en la desesperanza y cae en la decepción porque te mienten descaradamente. Y en el fondo, el subconsciente te dice hasta cuándo tú vas a ser pendejo, ya va, agarra un buche de realidad y piensa las cosas. Porque es más fácil ir a comprar un kilo, ¿verdad? Mientras estás en el carrito a plena luz del día, con el carrito full, la gente apretándote, tú te vas un momentico, compras un ticket de kilo que creo que está en $1, no sé cuánto está, y lo aprietas así en tus manos y dices, cuando yo me pegue esto, me voy a comprar un carro con aire acondicionado, una camioneta para ir cómodo. Y vas haciendo tu realidad miserable más llevadera, pero no lo lleves a la política. Porque incluso si se llega a dar un cambio, ese cambio no es directo para ti, es mejor que te compres el Kino y lleves la esperanza en el Kino. Y la política la tratas como es, el sentido del bien común. Y en ese sentido tenemos que participar todos, pero con un sentido de realidad, como tú decías. No puede ser la política como esperanza. No puede ser que tú digas, no, ya tenemos, sabemos que lo van a hacer, pero estamos Los blindados. saldos emocionales, que la gente no se moviliza, etcétera, tiene que ver porque cuando cierra los ojos lo que ve es una balanza, lo que aporta Maracorina por un lado y lo que desaportan Leopoldo, Julio Borges Pero y si todo. están abrazados, Víctor. O sea, ¿cómo tú separas hoy a María Corina y Leopoldo López? Dime, ¿cómo los separas? Ah, porque uno es mujer y el otro es hombre, pero ellos mismos no se separan en el discurso. O sea, tú lo primero que tú tienes que hacer es hacer una línea. Es como te dije. Ajá, aquí está, agarras una paja y alguien dice, esta paja no es paja, es trigo. Ah, pero tú tienes que darle características distintas a esa paja para que puedas diferenciarla de las otras. Aunque sea píntala de azul y las demás son color paja, pues. Entonces tú dices, bueno, no, pero
tiene las mismas características, pero es azul. Pero tú haces un elemento diferenciador, Víctor. ¿Cuál es el elemento diferenciador? Si tenemos lo mismo. Mira, Leopoldo López hizo una entrevista con un youtuber ahorita y María Corina 3 meses después con el mismo youtuber. O sea, ¿cuál es el elemento diferenciador? Tú dices, mira, no, yo me alejo de esto, de esto, de esto, de esto, y me alejo de esta forma de política. Tú no lo tienes, Víctor. Tú lo tienes igual. Igual, ¿qué pasó en abril cuando Leopoldo López salió gracias al intento de recuperar la democracia de Guaidó? Estaban los mismos discursos, las mismas cosas. No era un propósito de Guaidó hacer de Venezuela otra vez una potencia petrolera, con algunos matices. Este lo pensaba del Estado y la otra lo piensa de la privatización, pero es lo mismo. No había el plan, ¿cómo es que se llamaba el de Guaidó? El plan Venezuela. Plan Patria, creo que se llamaba. Algo así. Plan País. No sé si me. Plan País, ya volviste. Ajá. Un El, segundo. el plan país. Pero estamos llenos de planes, Víctor. ¿Y cuál es la diferencia de eso? No hay, o sea, alguien agarró la misma paja y dijo, esto es trigo. Y la gente no sabe diferenciarlo, porque es que la propia paja ni siquiera se cree que es trigo y no se puede diferenciar. ¿Qué es Es lo que que dijo? lo que yo pregunto es si cierras los ojos y dices, wow, me mandan a salir a la calle. ¿Voy a salir a la calle por quién? ¿Por Leopoldo? ¿Por Guaidó? ¿Por Julio Borges? ¿Por quién voy a salir? Porque no se puede diferenciar. Eso es una mezcolanza en la que tiene que haber un saldo. ¿Un saldo de qué? De compromiso. Ahora, ¿no te parece a ti que el otro problema motivacional y emocional es que estos lemas de que el que se cansa pierde, no sé qué Hay cosa, un camino, fuerza y fe. fuerza y fe, y hasta el final son como tratar de comerse un elefante? O sea, ellos han sido incapaces de fragmentar el cambio hasta que pueda ser emocionalmente manejable. O sea, cuando dicen hasta el final, haces que tú finalmente lo ganes todo o lo pierdas todo. Y en política no creo que eso pueda ser posible. Tú vas avanzando, tú vas copando territorio, tú vas, no se confundan, no estoy hablando de defender espacio, estoy hablando de que en el largo plazo tú vas fortaleciendo tu opción hasta el punto de que es una opción con suficiente vigor y fortaleza como para ser el interlocutor necesario de cualquier cambio posible. Ahora, como es o todo o nada, entonces simplemente estamos de nuevo en lo que planteaba, por cierto, Alberto Barradas ayer. Fracasó esta cosa. Y como fracasó, estamos fritos. Es que, mira, qué bueno que lo dices, porque cuando uno empieza a atar las cosas, tú ves bastantes señales que la gente no quiere entender, ¿no? Fíjate, como tú mientes sin prurito, ¿verdad? Tú no tienes ninguna, tú sabes que el costo político de no hacer lo que dices es cero. O sea, puede ser que te pase como Capriles, ¿verdad? Y termines desgastándote, pero Capriles no se desgastó inmediatamente cuando no cumplió lo que prometió, sino Capriles se desgastó cuando empezaron a salir otros elementos que lo sustituyeron. Igual le pasará a María Corina. Si mañana sale alguien más o menos coherente, María Corina pasa al olvido y vuelve otra vez a ser la que nadie le presta atención, porque además su gran masa ahorita de apoyo es la gente que creyó en la MUD. O sea que ya por ahí está mal, porque cualquier cosa que se plantee dentro de esa unidad política, bueno, tiene más chances. Ella siempre será un outsider de eso, aunque es lo mismo. Entonces, claro, como tú mientes sin prurito, tú puedes decir frases como la que tú acabas de decir, fuerza y fe, el que se cansa pierde. Y además son frases que son muy oportunistas, porque no tienen, son perpetuas, no tienen un fin. O sea, hasta el final, ¿y cuándo es el final? No importa, puede ser la semana que viene o puede ser dentro de 5.000 años. Es más, pasan 100 años y todavía hasta el final por la lucha que inició nuestra lideresa. O sea, eso es válido dentro de la retórica, eso es válido. Y todos los de ellos han sido así. No sé si deliberadamente como para que
si ocurre un cambio político, decir, mira, yo aquí está mi ticket, yo contribuí a esto, yo soy parte de esto, y dependerá del liderazgo en ese momento y de la representación política en ese momento si quiere embasurar el cambio, si es que logramos algún día concretar el cambio. Pero en todo caso siempre son frases que no tienen un final. Hay un camino, fuerza y fe, el que se cansa pierde, vamos bien. ¿Te acuerdas del vamos bien de Guaidó? ¿Mm? Este, el mantra, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Ese mantra, si no tuviese la significación del paupérrimo de Guaidó, todavía está vigente porque es lo que hay que hacer. Entonces, ese tipo de frases que se encadenan en lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero no son más que paradiástole o ectocatio que te mantienen esa ambigüedad que la puede utilizar cualquier otra persona. Y a lo mejor lo que terminas es pidiendo un derecho de un copyright cuando pase y decir, mira, esto yo también propicié este cambio, sí, pero eso tú estuviste vigente hace 25 años, no importa, y se sembró la semilla. Entonces, el problema, Víctor, no está en el liderazgo político y en su retórica y en sus malas estrategias y en su mentira. El problema está en la sociedad, en que es el fundamento de todas esas malas prácticas políticas, las mentiras, el cinismo, el oportunismo. La sociedad, eso pasa porque la sociedad lo permite. La sociedad no cobra costo. Que como te dije, tú vas al mecánico, el mecánico te arregló mal el carro y tú no vuelves a ir a ese mecánico y no hay manera en el mundo, tú lo desechas. Ah, pero el político te engaña una otra vez y tú lo veneras como si fuese un dios. Y ese es el problema. Cuando este liderazgo político El decía, problema, el otro problema es la circunstancia de la emoción, el orgullo de excepción. O sea, parte del tema es que nosotros como venezolanos lo que acumulamos es esa sensación de frustración, de decepción, y hemos sacado concha, antes nos dolía más, sí, pero yo no creo que haya alguien que se sienta en este momento orgulloso. O sea, la emoción que marque a la sociedad venezolana es el orgullo por lo que se ha hecho. Más bien debe ser decepción. Al principio se discutía si había esperanza o desesperanza o desolación. Y entonces algunos, los más cercanos, decían, no, se mantiene la esperanza. De hecho, se trató de trabajar el principio de esperanza como parte del momento político después del julio. Pero yo creo que no. O sea, yo creo que si tú le preguntas a la gente de verdad, qué es lo que ve y la gente no ve posibilidad en este momento de cambio, salvo que ocurra un hecho fuera de nuestro control y que por lo tanto, como está fuera de nuestro control, es casi mágico desde el punto de vista de la ocurrencia, qué sé yo, y que siempre tiene que estar, está tan fuera de aquí que es siempre de entorno internacional, ¿no? mira, yo ahí no sé, podría decirte que en parte estoy de acuerdo, pero me asaltan dudas en cuanto a la permanencia de esa sensación. Me explico. Tú puedes decir que en este momento el individuo está desesperanzado porque la lotería no está vendiendo tickets. Pero en el momento que la lotería política vuelva a vender tickets, es decir, en el momento que vuelvan a sacar un líder reciclado de ellos mismos, que funcione igual que ha funcionado la oposición en este momento, la sociedad vuelve a esperanzarse. Porque como te dije, yo creo que la sociedad ve la política como ese espacio permanente de la esperanza y al político, ¿verdad? Como ese ticket que compra para ver si algún día se materializa ahí. Entonces, es como que tú digas, mira, la lotería que yo siempre juego, todos los días sueño con números y voy y le compro el número porque yo sé que algún día me la voy a ganar, esta semana no vende ticket. Y entonces esa semana tú estás desesperanzado. Pero la semana siguiente dice, mira, vamos a empezar a vender los tickets dentro de 15 días y él se vuelve a esperanzar. Así creo yo que es el tema de la política. Por eso te digo, estoy de acuerdo contigo en que ahorita sí hay una sensación de, bueno, ya esto, y como tú dices, yo creo que lo describiste bien, ya nos duele menos. Antes entramos en una depresión, ahorita ya tú no ves a la...
mismo que una persona que compra el primer ticket de la lotería esté emocionado, compra el segundo y pierde, el segundo y pierde, el tercero y pierde, al vigésimo ya no tiene ninguna expectativa. Lo comprará Exacto. por hábito, pero no te motiva la esperanza. No, yo lo compro por si acaso, algún día. Parece Exacto. es el mínimo esfuerzo. Entonces, Sí, pero que 25 años de derrotas utilizando las mismas estrategias nos han a todos endurecido la piel. Ya no nos duele claro, igual, ya no nos duele igual, no. pero ya tampoco tenemos la misma emoción, ¿no? O sea, lo sigues comprando y sigues soñando con ese premio mayor que te va a cambiar la vida, pero ya no te desilusionas si pierdes porque has perdido varias veces. Entonces tú dices, bueno, yo lo voy, por eso te digo, tú sabes que en la cotidianidad tú te tienes que parar a las 5 de la mañana, agarrar 3 carritos para llegar a tu trabajo. Eso lo tienes que hacer. Si la primera vez que lo compras, tú dices, no, ya mañana. Entonces pones tu esperanza en que ya eso dentro de poco va a pasar. Como has perdido tantas veces, tú te montas en tu carrito, sigues soñando con el ticket, abrazándolo y vas haciendo tu camino difícil, lo vas haciendo más ligero. Entonces tú dices, no, o sea, mientras te están pegando todos los partes del cuerpo y tú vas así, tú vas soñando, no, imagínate cuando yo tenga mi camioneta con tapicería de cuero y empiezas hasta a oler en la tapicería de cuero y eso lo que te hace es aligerarte el momento. Ahora, sabes que en el fondo tienes que agarrar eso todos los días, pero la sigues comprando. Ya no te desilusiona, ya no te deprimes, pero la sigues comprando porque esa esperanza te ayuda a vivir mejor. Y eso es lo que el ciudadano vio en la política. Ya la política no la ve, o sea, si nosotros nos vamos a lo que es lo político en una sociedad, que es ese espacio donde todos los ciudadanos conforman la forma de la sociedad, la forma de las relaciones sociales, la moral con la que vas a trabajar y sobre todo el sentido que le vas a dar a lo común. Ya eso nosotros no lo hacemos. La política, ¿verdad? Lo político se alejó, yo no reflexiono de esto. De hecho, si tú vas a una reunión entre amigos y alguien te pregunta, Víctor, ¿cómo ves la cosa? Tú dices, mira, yo veo la cosa igual, esto se va a quedar, hablas 2 minutos y después ya cambian de tema porque ya no le interesa. O sea, cuando yo le decía a los chamos el otro día, el problema es que si tú crees que la política es cochina y sucia y perversa, tú no vas a tener más que gente cochino, sucio y perverso. Porque si eso forma parte de la cultura, un tipo honesto te va a decir, no, vale, yo no duro ni 5 minutos ahí porque yo no estoy dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer. Cuando tú ves que la jefa de campaña de la lideresa que está más fregada que cualquiera de ellos ahorita, ¿verdad? Dice, no, no, pero es que hay que estar en una lucha existencial, pero hay que tragar grueso, tú dices, puño, ya va. O tragamos grueso existencial, pero las dos cosas no se pueden hacer, no se pueden hacer. Porque si tú estás dispuesto a hacer una transición y estás dispuesto a que el otro te reconozca, es como ir a la elección y decir, no, bueno, el régimen va a reconocer que yo gané. Entonces, alguna de las dos cosas está equivocada, estás desvariando. El problema es que si desvarías tú sola, bueno, desvarías tú sola. Eso es como el que tiene el dinero en el banco y que es yo también lo estaba hablando el otro día. Lo que tú hagas con los recursos públicos y el recurso público incluso hoy en día es la capacidad que tú tengas de hacer que la gente participe en la política. El capital político es un recurso público. Lo que tú hagas y afecte es algo que tienes que rendir cuenta. Tú no rindes cuenta si tienes 20 millones de dólares y lo dilapidaste jugando. Son tuyos y no afectan más que a ti. Ahora tú tienes que rendir cuenta si un país te dio un mandato y tú lo dilapidaste porque tú estabas jugando a ser una megalómana increíble sin capacidad alguna, porque eso sí afecta al bien común, eso sí afecta a la reflexión del sentido común, eso sí afecta, como tú dijiste, al tema de la decepción y al tema de la desesperanza. Y eso Ahora, tienes que... hay un tema, un último bloque que es, bueno, el cómo tú vas de aquí hasta allá. O sea, el bloque de allanar el camino. Hemos visto la racionalidad, hemos visto el mundo de las emociones y allanar el camino significa tener capacidad para transformar la realidad, para modificar el entorno. Cuando María Corina se le dio la oportunidad de modificar el entorno de la oposición, ella decidió preservarlo. Craso error, craso error, craso error.
Y luego, digamos que no es posible crear el hábito de la buena política en el ciudadano cuando la política venezolana es una política providencialista, mesiánica y, como tú lo planteas, megalómana. ¿Ok? Entonces, toda la emoción es la emoción de apegarse, de defender, de plantear lo que dice el líder, pero no hay una especie de autonomía ciudadana que permita que la política continúe, que sea una especie de ola subterránea, de desafío, de protesta, de desobediencia, el de replanteamiento. Eso no existe, sino que tumbado el líder, resuelta la posición de la masa porque la masa no tiene sentido propio. Y esto, por supuesto, no tiene que ver, digamos, con el círculo rojo, el círculo de los más motivados y comprometidos, sino tiene que ver con una forma de hacer política que no necesariamente se tiene que resolver en el sometimiento al Mesías. Hace poco, alguien decía por allí, bueno, vale, es que nosotros estamos rodeados y le están haciendo daño. Estamos rodeados de una especie de fanáticos comunicacionales. Y lo decían con nombre y apellido, aquí yo no lo voy a hacer. Fanáticos comunicacionales que son amplificadores, casi de esos mudos, o sea, esos amplificadores que repiten la voz, pero que tú ni siquiera puedes sintetizar. Sí, Amplificadores de lo que dice el líder, no hay una sola crítica, sino más bien hay una posición defensiva respecto de cualquiera que vaya a atacar. No hay debate porque cualquier cosa ofende al liderazgo, y el liderazgo reacciona con eh, a ver, con una perversión del liderazgo que es la megalomanía política. La megalomanía política tiene 5 características. La primera es la obsesión por el poder, ¿ok? Poder que significa obsesión y necesidad desmedida de controlar y dominar. A mí me parece, por ejemplo, que hay personajes dentro de esta trama que tienen una obsesión por el poder eh, incomparable y que hace mucho daño y que después mandan a sí, por eso. El caso, por ejemplo, de la obsesión por el poder de un personaje como Magali Meda, a mí me queda absolutamente claro que es víctima de ese proceso de megalomanía. Luego, la autopercepción grandiosa, que tú también referías, esa autopercepción de que todo lo que tiene que ver con mi gesta es inmenso. O sea, es cuando tú transformas molinos de viento en ejércitos contrarios a los que tú les ganas, además. Lo tercero, bueno, es el desprecio por las normas, porque claro, el tamaño de ese liderazgo no cabe. Y yo podría decir el desprecio por la realidad. O sea, cuando yo, tú eres yo, lo maníaco, tú no entiendes que la realidad te impone a carajazo limpio sus razones. ¿Ok? Y tú simplemente no las ves, y eso a veces sale bien, pero a veces es un desastre, como lo que nos está pasando ahorita. El cuarto es, por supuesto, la necesidad del culto a la personalidad, por la cual tú evitas exponerte a algo diferente a estos certámenes de autocomplacencia, onanismo y adulación que uno ve que ha ocurrido en los últimos días, que la verdad a mí me da pena ajena, que un líder político se tenga que rodear de 5, de 6, de 3, de 2 entrevistadores que son incapaces de llevarle la contraria, que le edulcoran la píldora, que cualquier cosa que diga lo aplauden. Eso no le hace bien al líder, ni le hace bien al país, ni le hace bien al sentido de realidad, ni permiten hacer un cambio. O sea, es el boxeador que está sangrando por la boca, sin dientes, perdió el protector de la boca, tiene los dos ojos hinchados, y entonces llegan los cuatro que lo ayudan y dicen, vamos ganando, sigue adelante. Y el tipo, digamos, tiene la mirada perdida porque está requete noqueado. Entonces, el momento de la realidad tiene que imponerse, y la verdad es que ese círculo, el perverso de adoración y de culto a la personalidad, hace muchísimo daño. Que si es por lástima, que si a ti no te da lástima, que si está encerrada, que si está recluida, que pobrecita. No, el país, pobrecito. El país es el que me da lástima. Y por último, bueno, la hostilidad. ¿Ok? La hostilidad, la paranoia, el uso de frases como que todos los que no están conmigo son perdedores radicales.
están acostumbrados a perder, se perdieron, se vendieron al régimen y no. El niño que señaló al emperador que estaba desnudo no era enemigo del reino, era simplemente él estaba señalando lo que veía. Y entonces, así, con tanta megalomanía e imposibilidad de allanar el camino, es muy difícil que esto pueda resolverse. No, es muy difícil, Víctor, porque yo creo que tú en esos puntos estés en el clavo, sobre todo en los dos temas, el desprecio yo diría más que por las normas, por los límites. Que los límites te lo puede poner la norma, como tú dijiste, la realidad. El desprecio por los límites, porque yo no tengo límites, ¿verdad? Yo, para empezar, ni siquiera calibro la realidad y en mi mundo todo sale perfecto. En mi mundo sale tan perfecto la cosa que cuando yo saque el papelito, todo el mundo va a salir desesperado. Es más, van a Bueno, y venir por eso, como su mundo es perfecto, todos los que impugnamos su mundo somos sus enemigos. exacto, claro. Es que, Víctor, lo trágico de esto, lo trágico de esto es que la política necesita fomentar, y tú lo dijiste, la autonomía de pensamiento. La política necesita fomentar el pensamiento crítico. Eso es lo que necesita el político, ¿verdad? El político necesita fomentar autonomía y pensamiento crítico. Y lo que hace es todo lo contrario. Lo que hace es fomentar el servilismo, ¿verdad? Y la militancia. ¿Mm? Entonces, claro, una sociedad así, que ver cuando tú estás de líder y cuando no estás de líder, tú pasas a ser el enemigo. Entonces, ellos ni siquiera piensan a futuro. Son tan paupérrimos haciendo política que ellos solo piensan en el momento que les toca vivir. Ellos no están pensando en los costos de futuro porque primero saben que no tienen costos. Y segundo, ya están acostumbrados a tanta adulación que entonces si tú me criticas, no soy yo el problema, eres tú, que no ves que yo soy maravilloso. Cuando tú dices, no, es que tenemos un plan, lo que tienes son enunciados del plan. Y eso es así, no es que el plan no se dice, está bien, el plan no se dice, pero tú no puedes decir, ¿verdad? Llega el 28 de julio, dice, estamos preparados, y llega en marzo del año siguiente y dice, estamos tratando de hacer las alianzas con fuerzas importantes. Ya va. Y esa alianza no tenías que haberla hecho antes de ir a las elecciones. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Y la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque, repito, acostumbraron a la sociedad que la política se hace así. Usted es servil y militante con el que esté de turno. Lo que tiene que ver es ver cómo se pega al que está de turno. Y una vez allí, usted defiende lo que sea. No defienden a Guaidó todavía, ¿viste? No defienden a algunos a Leopoldo López. No, y tú me das de pensar, y ya tenemos que terminar, porque todo mandato tiene límite, ¿no? Ahorita estoy viendo una respuesta que da Roberto Enríquez, el flamante nuevo coordinador de la plataforma unitaria, me imagino que pro tempore. Sí, hasta que se disuelva. Dice, María Corina Machado goza de una legitimidad y de un mandato que le dio el país y es autónoma en sus decisiones. Y tenemos que sumar todos los esfuerzos para estar en comunicación con ella, que es la líder de la oposición, y con el Mundo González. Es lo que decían. Es no hay debate, sino hay un complicado sentimiento de sumisión frente al líder y, digamos, una apuesta a que el líder no le debe nada a nadie. Es autónomo en sus decisiones y lo que decida está bien. Bueno, vamos mal, ¿saben? Porque es que cuando el líder se nota perdido y cuando ya no sabe qué hacer ni qué decidir y cuando se le deja ese nivel de autonomía, la verdad es que uno siente que el país que confía en ella corre peligro. Pero bueno, vaya usted a saber, ¿no? Esa es la célebre plataforma unitaria. Que además que le respeten o que no le respeten, a mí me parece que la plataforma es un cascarón vacío. Allí no hay votos, allí no hay nada. Lo decía Mingo esta mañana, o sea, esos son la nada. Ahora, la nada reinventada por María Corina, pero que termina siendo la realidad de la nada, porque no aporta. Lo triste, Víctor, es lo que tú acabas de decir. Teníamos una oportunidad, aunque sea para ir depurando lo que tú llamas la Ir costra nuestra. formando en pequeñas metas el camino, la Eh, ruta.
y terminaste, o sea, si ya la Costra Nostra estaba medio disuelta, tú llegaste y le diste vida. O sea, qué tristeza que nosotros como sociedad tengamos que ver regenerar la misma causa que nos mantiene en esta desgracia política. Bueno, Porque la plataforma no es, la plataforma ahora, Frente Amplio antes, Coordinadora Democrática antes, MUD antes, así. O sea, es lo mismo regenerado una y otra vez con un cambio de nombre y ahorita volverá otra. O sea, ahorita sacarán, no sé, la plataforma 28 de julio. Bueno, no, 28 de julio no lo van a sacar porque el régimen ya creo que tiene movimiento 28 de julio, algo así lo llama, porque eso es otra, se les adelantan. Pero si no lo tuviesen, sacarían, como pasó con la fracción 16J. Hay un evento que no sirve para un carajo, solo un simbólico, entonces tú sacas, tratas de agarrar esa fecha para ver, para tener vigencia. Porque al final, qué hizo la fracción, Víctor? ¿Qué se hizo entregó, la se integró al interinato. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad, pues exacto, cuando tienen la oportunidad de decir, bueno, ahora sí vamos a depurar esto, vienen y les tienden la mano y decimos, no, Bueno, vale. el momento culminante de esa desgracia fue el abrazo de Ledesma con Guaidó. Ajá. Y Ledesma hoy es el coordinador internacional de la lideresa. Así Entonces, es. si tú, ¿cómo tú pretendes ser distinto si alrededor tuyo están los mismos de siempre? O sea, a ver, ¿cómo pretendes ser distinto? ¿Cómo pretendes que las cosas sucedan de manera distinta? Yo el otro día veía que decía algo cierto. Si tú quieres, ¿verdad? Pintar un cuadro de colores, pero usas el color azul, ¿cómo Carrizo quieres que salga verde? ¿Cómo Carrizo quieres que salga amarillo? Si estás usando siempre el azul. Ah, entonces tú puedes decir, bueno, pero puedo utilizar una combinación de ambos. Sí, pero mira qué combinación de ambos. Porque si estás pintando con acuarela y lo vas a combinar con tiza, la cosa no va a funcionar. Entonces nosotros somos eso, nosotros somos ese pintor que no sabe utilizar otros colores y que cuando usa otros colores resulta que no utiliza los mismos colores que debería utilizar, sino que utiliza eh, gente que no tiene el mismo propósito, que te puede acompañar por oportunismo, pero que a la hora de la chiquita empastela todo. O sea, ¿tú crees que es lógico que nosotros estemos hablando todavía de, mira, vamos a votar, no, no vamos a votar, sí vamos a votar, no vamos a votar, esta vez sí, esta vez no, esta es diferente, Bueno, porque es la misma cosa de siempre. Miguel, tenemos que cerrar ya. Esto estaba muy bueno, pero tenemos que cerrar urgente porque se me acaba la cuota del estudio donde yo grabo. Muy bien, está bien. Gracias a todos por seguirnos con atención. Por favor, suscríbanse al programa, pasen por patreon.com, Víctor Maldonado C. Den su aporte a estas iniciativas y bueno, seguimos adelante. Gracias, Miguel, @Miguel Fontán en X. Chao, gracias.